a la conferencia Jorge Artel, Un inmenso mar sin orillas. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la paciencia. Estamos desde el día de ayer en esta larga jornada de tradición afroamericana. Como en las tradiciones espirituales de nuestros pueblos, siempre está el muerto con nosotros. Y hoy paradójicamente hemos dejado esta silla para que esté con nosotros de algún modo, en esta evocación, el gran poeta Jorge Artel. Digamos, ese es como el espacio que podemos otorgarle a una voz que a través de su hijo, Jorge Nassim Jimé Artel, que nos va a dictar la charla sobre el poeta, de alguna manera va a ser presente entre nosotros. Jorge Artel nació en 1909, creo, y muere en 1994, ¿cierto? Fallece en 1994. Hay un largo anecdotario de su faena política, de su faena cultural por gran parte de nuestro país. Yo tuve la ocasión de conocerlo cuando Nassim era muy joven. El hecho de que Nassim se llame Nassim es porque Jorge Artel pertenece a esa legión de poetas que tenían entre sus antecedentes y entre las voces que les hablaban a los grandes poetas de la acción política, digamos, de la poesía política. En Jorge Artel uno descubre a Bertolt Brecht, en Jorge Artel se oye la voz de Mayakovsky, en Jorge Artel se oye la voz de Nassim Jimé, el poeta turco. Y era tal su devoción por el poeta Stuchenko, ¿no? Jorge Artel estaba muy vinculado incluso a ese poeta mexicano que a veces desconocemos, que es Efraín Huerta, poeta vigoroso, ¿no? Muy, muy fuerte en la tradición. Y desde luego también está presente Neruda, que navegó por todos estos países como si estos fueran ríos, con la suerte de que Artel no se matriculó abiertamente en esa sonoridad de la poesía de Neruda, que tuvieron amigos entrañables de él como Carlos Castro Saavedra. Es decir, es un sobreviviente del naufragio en el que cayeron casi todos nuestros poetas en este país, en esa especie de tsunami que era la gran palabrería lírica de Pablo Neruda. Nuestros poetas en Colombia sucumbieron a esas navegaciones, a esas formas de expresión que de alguna manera impuso Neruda. Jorge Artel practica el poema libre, el verso libre, tal como lo hacía Neruda, pero como en su espíritu están los tambores y está la tradición africana y en su espíritu está la rebeldía y está el coraje, y no anhelaba puestos diplomáticos ni andaba luchando, digamos, por tener un espacio burocrático, uno encuentra ese peso, esa fuerza descomunal que tiene Jorge Artel, que en ejercicio de una militancia aguerrida en la izquierda colombiana no lo separa de grandes poetas como el poeta Elías Martán Góngora, por ejemplo, que todos sabemos tenía una militancia muy dura con el conservatismo, el Partido Conservador, y sin embargo Elías Martán Góngora es un intelectual de una fuerza y de un peso telúrico impresionante en la tradición de la poesía colombiana. Entonces estoy muy contento con esto porque conocí a Jorge Artel en unas jornadas que realizamos por la paz de Colombia en el año 1987. Y nos fuimos por muchas aldeas y pueblos del nororiente antioqueño, que era la zona donde más se vivían las masacres y los asesinatos que hoy vuelven a ocurrir con la misma intensidad que en aquellos años. Y éramos 15 poetas que leíamos en cada aldea, en cada kiosco que nos ofrecían, y desde luego bebíamos al lado de esas grandes lecturas, y
Y lo extraordinario es que al final no sabíamos los poemas de unos y otros. Y entonces Jorge Artel tenía un poema que le había dedicado a Nacín, que esa era la sorpresa que le tenía a Nacín, y que por esa repetición en esas bebas con Jorge Artel, yo terminé aprendiéndomelo. Y que en el poema que yo leí ayer a mi hijo me le robé un verso a Jorge Artel. No. Y ahora digo cuál es el verso, pero Jorge Artel leía un poema muy bello que decía: mi hijo juega con su tanque de guerra. Ingenuamente sabio, finge un desembarco. Da unos pasos, cae muerto. Yo me digo, mirándolo en silencio: hijo, que nunca en la vida sea realidad tu juego. Y que si ha de ser, que sea por una sociedad sin clases y la justicia total sobre la tierra. Es decir, esto es un poema con el puño alzado, ¿no? El puño alzado de Jorge Artel. ¿Te acuerdas, Nacín, que lo repitió muchas veces? Yo había viajado a ese encuentro con un poeta muy importante nuestro que murió el año pasado, murió el poeta Antonio Sivara, que era un bohemio empedernido, pues como éramos todos en la época. Jorge Artel consumía licor, conversaba y le aprendíamos sus historias, y a todos nos dormía, a todos nos vencía en sus grandes bebas. Y para poder viajar a las otras aldeas le conseguíamos un caballo o una mula y lo amarrábamos a la mula y al caballo para que no nos fuera a caer el poeta, ¿no?, del caballo, y amarrábamos al poeta Antonio Sivara, que es Cali, de la cola. Y así íbamos por todos esos caminos a leerle a los mineros del oro, en una zona muy bella que es San Rafael, Antioquia. Pues, a orillas del río Nare. Eso fue muy importante, ese viaje nuestro da origen, el peso que eso tuvo y la importancia que eso tuvo, le dio origen a que años después se fundara el Encuentro Internacional de Poesía de Medellín, el Festival Internacional de Poesía de Medellín, que nace en 1991. Esta es la hora en que lleva ya casi 28 años, de 28 momentos muy importantes, y se ha convertido en uno de los grandes encuentros de la poesía colombiana. Pues bien, como todos estamos esperando, qué mejor que oír a su hijo hacer una reflexión tan interesante de un poeta que sigue siendo como una luz para todos nosotros. Te doy la palabra, Nacín. Gracias, muchas gracias. Muy buenas noches a todos, damas y caballeros. Julián ha descrito una parte de la esencialidad de Jorge Artel muy bien, pero yo tengo un derrotero sobre mi padre muy puntual. En el año 2009 estuve en Bogotá. Yo había hecho un CD con su voz, 23 poemas, un cuadernillo y una tapa quedó un trabajo muy bonito. Y bueno, yo llegué a Bogotá esperanzado y con mi paquete de CDs y mis libros y todo que había compilado el poeta. Me fue muy bien. Pero yo me entrevisté con un gran amigo de mi papá, un gran amigo tuyo, con el profesor Jaime Caicedo, antropólogo. Y me llevé una sorpresa muy grata porque se quedó, le obsequié el libro, ¿no?, y el CD, y se quedó viendo el libro y ha dicho, y con esto quiero comenzar mi remembranza. Jorge Artel no solo es importante por su obra, sino porque fue uno de los pocos hombres que supo mantenerse firme hasta el final. Y eso es un ejemplo de vida, es un ejemplo de lucha y eso es un ejemplo de bandera, ¿no?, y de posición política frente a lo que debe ser el escritor en este país. Bueno, les pedí el favor que bajaran para que ustedes puedan ver. Sí. He preparado unas diapositivas. Esto más que un estudio
profundo de la obra y de la poética de Artel, es como más bien un conversatorio, una remembranza, como lo acabo de decir, de mi padre y de sus vivencias y de su obra. Yo le he colocado Un inmenso mar sin orillas, o la poética de la esperanza. En 1909, el 27 de abril de 1909, en Cartagena, en el barrio Getsemaní, nace Agapito Anastasio de Arco y Coneo. Ese es el nombre con el que es bautizado. Nace en el hogar de Miguel de Arco y Aurora Coneo, una indígena, una mujer de extracción indígena zenú. Y mi abuelo Miguel de Arco era negro, hacía parte de un gran núcleo familiar que estaba presente en el arrabal de Getsemaní. En alguna ocasión yo le pregunté a mi papá de dónde venía el apellido de Arco, pero como él se llenaba la boca con la explicación, yo nunca le creí. Y él me decía que con el almirante Padilla, al lado del almirante Padilla siempre luchó un francés que se había venido a las colonias, apellido de Arc, pero lo decía con ese estilo de Arc. Entonces yo no le... y se sonreía. Entonces, bueno, lo que sí es cierto es que Getsemaní es el último bastión, ¿verdad?, del proceso de independencia, y allí se libra la última batalla, que es liderada por Pedro Romero, un cubano que vino a Cartagena, y su compañero de armas ahí en la plaza de Getsemaní es un ascendiente de la familia apellido de Arco. Eso sí está establecido porque eran una gran familia y tenían mucho poder en Getsemaní. Otro elemento importante a tener en cuenta es que la familia de Arco son masones. Y mi padre era masón, obtuvo el grado 33 a lo largo de su vida, y creo que eso fue ya unos años antes de morir en Barranquilla, un reconocimiento que le hicieron en la logia. Bueno, ahí está, he colocado esa imagen de la plaza de Getsemaní, la iglesia de la Santísima Trinidad, y esa casa que ven allá al fondo, que tiene 2, 4, 6, 8 puntas, la estrella esa que tiene 8 puntas fue construida por el abuelo Miguel de Arco, y mi padre me contaba que en alguna ocasión su papá, él era un niño y estaba limpiando y arreglando la estrella, y le dio un monazo en el centro a la estrella, y entonces, bueno, para sacar el cemento y la cosa, pero encontró un trapo dentro de la estrella. Y había un puñal envuelto. Ahí había un puñal envuelto, pero eso, él nunca supo de qué se trataba eso. Es solamente la anécdota. Hoy la casa no existe, eso, quitaron la estrella, todo eso ya es otra cosa, y hay una plaquita de este grueso y de este largo que dice: aquí nació Jorge Artel. Bueno, sigamos a la otra. Bueno, antes de entrar en esta parte, yo quiero contarles, porque me imagino que deben estarse preguntando quién es Agapito Anastasio de Arco y cómo es que estamos hablando de Jorge Artel. Ese fue el nombre con el que fue bautizado, pero mi papá nunca le gustó ese nombre. Y tengo el periódico El Mercurio de 1927, más o menos son 16, 17 años, ¿no? Ahí le publican su segundo poema, que es, el primero fue El Amolador en la Patria, y el segundo es, se llama Silueta Bohemia. Ese poema está dedicado a Ángel María Camacho y Cano, que fueron amiguísimos. Y dice, A de Arco y C, y entre paréntesis abajo ya dice Jorge Artel. Quiere decir que ya a los 16 años ya él tenía pensado su seudónimo, su nombre, con el que iba a
a quedar. Y Artel es letra al revés. Si ustedes lo miran, Artel es letra al revés. Y un artel en ruso es una escuadra de obreros de la construcción. Recuerden que él es masón, ¿no? Lógicamente protocolariza el nombre de Jorge Artel a los 21 años, que era la mayoría de edad antes en este país, y se dejó el apellido de la mamá, el Conejo. Papá era Jorge Artel Conejo, sí. Cartagena es una ciudad colonial, netamente colonial, una ciudad segregacionista, una ciudad que tiene mucha cultura y mucho movimiento cultural para la época, y Artel empieza a descollar allí con los suyos. Yo en alguna ocasión le hice una pregunta, bueno, muy lógica por las cosas que yo veía, y me dijo, te voy a responder. Pero yo le pregunté, ¿cómo lograste socializar con la élite cartagenera siendo negro? ¿Cómo te aceptaron? Porque es una cosa jodida. Todos sabemos qué es lo que pasa allá. Y me dice, a mí me salvó la tía Carmen. La tía Carmen de Arco era enfermera graduada en los Estados Unidos y tuvo en Cartagena la primera clínica de maternidad. Y la tía Severina de Arco, era una de las primeras educadoras de Cartagena, y tuvo su internado para señoritas también allá. Así que fueron dos mujeres negras muy respetadas, porque entre otras cosas dice Donaldo Boza Erazo en el nomenclator cartagenero, dice, refiriéndose, le dedica media página a Carmen de Arco, y dice, en su clínica nacieron más de 25,000 niños. Entonces, era una señora que la respetaban mucho, y me dice, eso me salvó a mí, y me pude codear, además de que me dediqué a estudiar, ¿no? Y me dediqué a lo mío. Y desde muy joven sí tuvo pues una posición política muy definida, porque ya era un hombre que tenía ideas de vanguardia, y tenía ciertas ideas que entre los 15 y los 20 años van a cambiar al mundo, ¿no? A los 13 años es nombrado el secretario del partido. María Cano representaba socialista, y él era el secretario. Y entonces me contaba que con pantalones cortos, porque era un niño, no se podía poner pantalones largos y unas medias, hizo el discurso de bienvenida a María Cano a Cartagena. Pero fue tanto el tumulto de personas rodeando a María Cano que se quedó con el discurso en el bolsillo y no pudo dar el discurso. Pero ya desde esa época vemos pues cómo empieza a tener ya una posición política muy definida. Su encuentro con la poesía desde muy joven, el tío Joselito era la persona encargada de ponerlo a soñar y conversar y contar. Con esto hay una anécdota muy diciente, y es que el tío Joselito lo lleva a la bahía de noche y se sientan a hablar, y él siente la necesidad de tirarse a nadar a la bahía. Cuando regresa otra vez a la orilla, ya tenía configurado La voz de los ancestros. Es un poema que está dedicado a su tía Carmen de Arco. Y aquí viene el trasunto, y es que Artel rompe con esa línea poética que se venía dando de lo onomatopéyico con Candelario Beso. Entonces Artel rescata de su raza, rescata la espiritualidad, ¿verdad? Rescata su esencia, rescata sus cantos a través de la poesía, y todo eso lo trae con unos ritmos muy cadenciosos a través del mar, porque la cumbia llega con el mar.
Entonces él toma todos esos elementos y empieza a configurar una nueva poesía. A Artel no se le puede matricular absolutamente en ningún movimiento literario de la época, porque él rompe con todos esos elementos que están existentes para el momento, ¿no? La poesía de juventud de Artel es muy distante de su libro, de su primer libro, Tambores en la Noche. No es poesía negra, es completamente una poesía lírica, ¿no? Donde no hay absolutamente ningún tópico que indique que hay una posición de raza y de identidad, sí, claro. Yo hice para el año 2004, a los 10 años de su fallecimiento, recogí lo que hasta ahora era la poesía inédita. Encontré 50 poemas inéditos de él, que algunos habían sido publicados en unos periódicos de época que ya no existen, y otros estaban allí guardados. Sigamos. Bien. Esa es una foto de mi padre a los 29 años. Ya unos años atrás se había publicado Tambores en la Noche. Tambores en la Noche se publica por primera vez en 1940 y lo hace la editorial Bolívar de Cartagena, ¿no? Pero esos poemas fueron escritos desde los 19 años, como les decía. Sigamos. Antes en Cartagena, en Bogotá, se hacían carnavales. Y los parques, eso lo pude averiguar, hay muchos parques de Bogotá que todavía tienen esculturas de Ramón Barba, porque era escultor y era dibujante. Y dibujó a mi papá. Esa es la cara de un hombre amanecido después de carnavales. En el año 33, ahí dice septiembre 12 de 1933. ¿Tiene cuántos años, Julián? ¿Del 9 al 33? 34 años. 24 años. Ese es. Yo tengo el original, el carboncillo original, yo lo conservo. Y la firma de Ramón Barba. Bueno. Yo me llevé una sorpresa muy grande cuando en el año 2004 hice una recopilación, una compilación de Tambores en la Noche y la poesía inédita. Pero, ¿y a quién le pido yo que haga el prólogo? Entonces a mí se me ocurrió llamar a Apolinar Díaz Callejas. Escritor, fue estadista, fue senador, ocupó todos los cargos. Era de Colosó, Sucre, vivía en Bogotá. Y yo lo llamé, hombre, maestro, a mí me gustaría que usted me hiciera el prólogo para el libro que acabo de hacer, la compilación. Hombre, mijo, claro que sí. ¿Cuántas páginas quieres que escriba? No, lo que usted quiera. Y me mandó un mamotreto así a los 8 días. A los 8 días, lo único que le pedí fue permiso porque colocó los poemas enteros. Yo le digo, bueno, vamos a colocar un párrafo. Entonces por teléfono conversamos y él me iba diciendo, bueno, quítalo hasta aquí, déjalo hasta aquí. Y lo otro, bueno, que le dedicó medio párrafo a despotricar de Álvaro Uribe Vélez. Yo le dije, maestro, disculpe, pero es que yo voy a vender el libro. No, mijo, tranquilo, no se preocupe. No se preocupe, vamos a quitarlo. Entonces, otra llamada, nos sentamos a hablar y quitamos esa parte. Y él cuenta en el prólogo cómo cuando cumple 18 años, el papá lo lleva desde los Montes de María en Colosó a Cartagena. Y describe el viaje, un viaje fantástico, atravesando los montes y la cosa, los caballos, la canoa. El papá era un potentado político en Colosó, en Montes de María. Y lo lleva a Cartagena para conseguirle un trabajo al pelado y matricularlo en la Universidad de Cartagena. Quiere ser abogado. Se va, consigue el trabajo. Y el trabajo que consigue el señor es secretario del abogado de pobres. Y el abogado de pobres traduce hoy en día como el defensor del pueblo. Era un puesto de la gobernación.
y el defensor del pueblo o abogado de pobres era Jorge Artel, y Apolinar llega como su secretario. Ahí está relatado en el prólogo, una cosa bellísima. Y Apolinar está muy contento porque el poeta no puede estar en dos cosas a la vez, tiene mucho trabajo, y encarga a Apolinar Díaz Callejas de recibir a Nicolás Guillén en Cartagena porque mi papá lo ha traído a Colombia. Y yo tengo ahí, he colocado 3 instantes diferentes del encuentro de Artel con Guillén en esas 3 ocasiones. Esta es la primera. En esa foto vinieron a Barranquilla. Ahora les voy a contar por qué vinieron a Barranquilla. Eso es 1947. Ese fue su encuentro en Cuba. La segunda. Y la tercera se ven por última vez 37 años después en Barranquilla. Consuegra Higgins, el rector de la Universidad Simón Bolívar, lleva a Guillén en 1984. Y ahí se vieron y estuvieron conversando. Bien, la siguiente. Ok. Devuélvete, por favor. Desde 1939, mi papá tiene amores con una señora muy conocida en el Caribe colombiano y en Colombia que se llama Esther Forero, que es la novia de Barranquilla. Ellos, Estercita Forero, ellos se conocen en 1939, pero bueno, esa es otra historia larguísima. Y luego de los eventos de 1948, mi papá se viene para Barranquilla, busca a Estercita y se van. Entonces, ahí está la razón por la cual viajan a Barranquilla, porque viene a saludar, viene para que conozca a Esther Forero. De hecho, cuando están en Cuba, él le pregunta por Esther y le dice, no, ella está conmigo. Entonces, bueno, ahorita hablamos de eso. Para 1948, el poeta ocupa un puesto público y sucede el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y Jorge Artel es liberal, gaitanista, y suspende su trabajo y comienzan las jornadas gaitanistas de protesta y, bueno, son encarcelados. Braulio Nava de Blanco, que era el concejal de la época, es asesinado. Y los amigos le dicen a Artel que en la lista está él, que el próximo que van a matar es a él. Ya había estado preso. Lo pusieron preso en la base naval de Cartagena. Ahí estuvo 8 días preso en la base naval y los torturaban poniéndoles el chorro de la manguera. Y mi papá se le paró al marino de frente y le dijo, está muy bien que quede anotado que es la primera vez que un blanco baña a un negro. Después del 48, en el año 49, él se viene para Barranquilla, busca a Esther Forero, sigamos, ahí sí, y comienza su exilio voluntario. ¿Por qué coloqué esa diapositiva? Porque todo comenzó en Medellín. Él llega donde unos amigos que tienen en Medellín. Hoy en día esa es una casa museo, se llama Sal Si Puedes. El dueño de la mansión es uno de los más grandes muralistas y los que hacen los monumentos, escultores antioqueños al lado de Rodrigo Arenas Betancourt. Se llama, bueno, ya no existe, Jorge Marín Vieco. Y se va para esa casa con Esther Forero y ahí se quedan. Y para la época, para esos días, está en Medellín un señor con su esposa y la orquesta. Y mi papá sale a buscarlo y le dice, no te quedes en el hotel, estoy en casa de unos amigos, te queremos allá, vete para allá, quiero presentártelo, ¿sí? Se fueron y lo que iba a ser una reunión de 2 o 3 días se convirtió en una parranda de 8, 10 días. Ese señor se llama Lucho Bermúdez. Eran muy amigos, ¿no? Y esta es la
sorpresa bonita que quiero mostrarles. La siguiente. Ahí está. Ese señor que está apoyado en las piernas de mi papá es Lucho Bermúdez, mostrando una cerveza. La señora que está de frente es Matilde Díez. Y el señor que está acá al fondo de gafas es Jorge Marín Vieco. Y uno de ellos tres es el Pote Lineros, uno de los músicos más grandes que ha tenido este país. Y los otros dos, o unos hermanos de Matilde Díez. Esa es una foto histórica, muy bonita. Las palabras que están al lado las rescaté, las volví a tener ahora que estuve en Medellín hace ya varios años. Eso lo escribió mi papá en la pared de Sal Si Puedes. Cuando me vaya de esta casa no sabré si es un pedazo, cuando me vaya de esta casa no sé si un poco cuando me vaya, no sé si un poco de esta casa se queda incrustada dentro de mí o si es mi corazón el que se queda en esta casa. Jorge Artel, más o menos. Y ahí está Jorge Alberto, el hijo de Marín Vieco, la tiene preservada, está curada la pared, está detrás de un vidrio. Sal Si Puedes es hoy una casa museo, ¿no? Que está en el barrio Robledo en Medellín. Sigamos. Ese es Jorge Artel cantando con Matilde Díaz en Sal Si Puede, en esas grandes jornadas. Que esto no vaya a sonar a machismo ni nada de eso, pero cuando estuve en Sal Si Puedes, unos años antes de pandemia, Jorge Alberto llega y me dice, y me muestra el segundo piso de la casa, una ventana, un cuarto, y me dice, ahí se quedaba tu papá con Esther Forero, y cuando se casó con tu mamá también se quedaba ahí en ese cuarto. Sigamos. Bueno, después de Medellín viene Bogotá, se van para Bogotá y esa foto es muy bonita porque están en las afueras. Esa foto fue tomada en las afueras de la revista Cromos y el que está esa es Esther Forero y el que está con ellos es Manuel. Ahí está Manuel acompañando a mi papá en la revista Cromos. ¿Tenías esa foto, Darío? Esa es la señora Esther Forero y mi padre. No, esos son periodistas de Cromos. Mi papá es el de adelante, él, y Manuel es el de atrás. Sí. Ya Artel comenzaba su labor de difusión de su posición, no solo los recitales, sino también hablando del negro en América, de la posición del negro en Colombia. Siguiente. Bien. Ahí ya está en México. Ahí está en México. Esa es la portada del libro que se publicó en la Universidad de Guanajuato en 1952. Ese es el poeta en México. Él es Abel Ávila, es un escritor barranquillero ya fallecido. Se encontraron allá. Entonces, sí, las pirámides, sí. Ahí está. Hay una anécdota muy chistosa del poeta en México, pero después la cuento. En la noche se encontró, en la tarde se encontró con un amigo de él, panameño, el poeta nacional de Panamá, Rogelio Sinán, que era cónsul de Panamá en México. Caramba, Rogelio, Jorge, bueno, pero entonces vamos a encontrarnos cuando nos desocupemos. Y salieron a tomarse unos tragos en un sitio en México y los cogió la hora en que a esa hora empiezan a cantar o hay un baile de señoritas, ¿no? Ahí y empezaron pues
coquetearle a las dos señoras que estaban bailando. Las dos señoras se han sentado con ellos a conversar y le han dicho, oye esto, César, y se han ido y les dice, nosotros tenemos un compromiso en una hacienda de tocar, de cantar y de bailar, pero no queremos ir solas porque no nos acompañan. Y ellos hechos los dos valientes y con dos mujeres ahí, bueno, vamos. Y se fueron. Dice mi papá que ese camino largo y oscuro y lejos, y ya se estaba arrepintiendo y él veía la vaina fea, pero bueno, ya siguió. Cuando llegaron a la hacienda, se asoma un charro y armado, todo, y se lo queda viendo y se estiraba el bigote. Se estiraba el bigote y decía, patrón, llegaron las hembras, patrón, pero trajeron sus cabrones. Entonces, en medio de la fiesta, el tipo se acercaba a mi papá con el bigote así y le decía, nos los echamos, patrón. Déjelos quietos, hombre, déjelos quietos. Pero para asustarlos. Nos los echamos para meterle un tiro. Y entonces después, ya borrachos, todo el mundo empezó a hacer tiros al aire y las mujeres se asustaron y bueno, ya, nos vamos, ¿no? Y se fueron. Bueno, ahí esa terminó la historia. Bueno, seguimos. Después de México viene Puerto Rico, ese es el maestro Rafael Hernández, esa foto es en su casa. Yo rescaté en fotocopia las demás, el otro juego de fotografía. Lo que pasa es que en mi casa nada más estaba esta, porque en el otro juego, en todas él está con Esther Forero. Entonces mi papá pues era muy respetuoso de la situación con Ligia Alcázar, con mi madre, ¿no? Entonces este es en la sala de la casa en Puerto Rico con Rafael Hernández. Bien. Sí, esa me la regaló Ignacio Consuegra para el libro, es la contraportada del libro que hice en el 2004 y la quise colocar allí ya para representar pues el regreso de Jorge Artel. ¿Sigamos? Bien. Cuando llegamos a Barranquilla, el presidente Belisario Betancur se enteró que el poeta estaba en Colombia, habían sido muy amigos porque en los años 50 Artel, Carlos Castro Saavedra, Manuel Mejía Vallejo, Alberto Aguirre y otros escritores fundaron la Casa del Periodista, ¿ya? Y Fernando González. Ellos fundaron la Casa del Periodista en Medellín. Y ese grupo es el encargado de traer a Pablo Neruda a Medellín. Entonces, ellos habían sido muy amigos. Entonces, el presidente Betancur invita a mi papá a Palacio para que dé un recital y le tiene un obsequio y es que le ha regalado una casa a mi padre, ¿no? Entonces, y en Bogotá se encuentra pues con el maestro Luis Vidales, que fueron muy amigos. Con Luis Vidales comienza el modernismo, ¿no? En 1927. Sí, pero tu padre no perteneció a los... No. Sí, eran amigos, sí. De hecho, sí, y el grupo bogotano, ¿cómo se llamaba? Donde estaba Carranza, Rojas, Piedra y Cielo. Dos de ellos invitaron a Artel a ser parte de Piedra y Cielo. No, los demás no aceptaron porque era negro. Sí, claro. Mucha gente considera que el poema La Cumbia es el poema mejor logrado de Artel y que La Cumbia es el poema que más le gustaba a Jorge Artel, pero no era así. El poema mejor logrado para Jorge Artel y que más le gustaba era El velorio del boga adolescente. Y yo quiero que por favor escuchemos la voz de Jorge Artel y El velorio del boga adolescente.
están prendidas las desde esta noche a las 7 están prendidas las espermas. 4 estrellas temblorosas que alumbran su sonrisa muerta. Ya le lavaron la cara, le pusieron la franela y el pañuelo de 4 pintas que llevaba los días de fiesta. Hace recordar un domingo lleno de tambores y décimas, o una tarde de gallos, o una noche de plazuela. Hace pensar en los sábados trémulos de ron y de juerga en que tiraba su grito como una atarraya abierta. Pero está rígido y frío, y una corona de besos ponen en su frente negra. Las mujeres lo lloran en el patio, aromando el café con su tristeza. Hasta parece que la brisa tiene un leve llanto de palmera. Murió el boga adolescente de ágil brazo y mano férrea. Nadie clavará los arpones como él con tanta destreza. Nadie alegrará con sus voces las turbias horas de la pesca. ¿Quién cantará el bullerengue? ¿Quién animará el fandango? ¿Quién tocará la gaita en las cumbias de Marbella? Lloran en llanto de cera las estrellas temblorosas que alumbran su sonrisa muerta. Mañana van a dejarlo bajo 4 golpes de tierra. Ese era el velorio del boga adolescente y en realidad pues es uno de los poemas más bellos que tiene el poeta Jorge Artel. El regreso a Colombia está impregnado de muchas situaciones. Una de ellas es necesariamente Medellín, Santa Elena. Santa Elena es un poblado a 1 hora de Medellín, de allá salen los campesinos con sus silletas para la Feria de las Flores, y allá fuimos. El poeta nos sacó de Barranquilla y nos llevó, primero nos saca de Panamá y nos trae para acá, después para... Una locura. Pregúntenme cuántos primeros de primaria hice, cuántos segundos de primaria, en cuántos países. Bueno, y llegamos a Medellín. Él daba clases en 2 universidades, en la Universidad Nacional de Medellín, Seccional Medellín, y en la Universidad de Medellín. Pero ya él se cansó de la cátedra y no podía con la artritis, esa de subir y bajar escalera. Entonces habló con los amigos para que le buscaran un trabajo donde él no tuviera que hacer nada. Y yo, pero poeta, ¿cómo así? No, ese no es problema mío, eso es problema de ustedes. Entonces, bueno, salió la inspección de policía de Santa Elena. La acepta, Jorge, hombre, sí, claro. Y eso es tranquilo allá, súper tranquilo. Y nos fuimos para Santa Elena, y en realidad Santa Elena se convirtió en una de las épocas más hermosas de nuestra vida, porque aprendimos muchísimo, era una cosa muy bonita. Allá estuvo Carlos Castro Saavedra, allá estuvo Manuel Mejía Vallejo, muchos escritores estuvieron allá en Santa Elena. Y ahora cuando uno se sienta a recordar la llegada a Santa Elena y la llegada a Medellín, ya al pasar los años, eso fue una locura, porque a Santa Elena, una población de gente blanca, de ojos verdes y ojos azules, conservadora, y el nuevo inspector de policía que llega es costeño, y para remate negro, y encima de eso poeta. Eso es una locura, nadie lo entendía. Pero bueno, emplazaron muy rápidamente toda esa situación y lograron tener muchísimos amigos. Un día salieron los dos, mi madre Eligia Alcázar y él, a conocer Santa Elena, y terminaron en una estancia muy bonita donde un señor que después fue un gran amigo, don Gerardo Ríos, y los hijos con nosotros, y el tintico, y después bajó el famoso aguardiente. Pero a las 5 de la tarde mi papá le dijo, no, ya nos tenemos que ir, los niños están solos en la casa. Y dice don Gerardo, doctor Artel, quiero que sepa que soy un hombre honorable.
amigo de sus amigos, un campesino trabajador, honesto, pero por encima de todo quiero que sepa que soy un hombre que siempre se ha mantenido al margen de la ley. Él lo que quiso decir era que nunca había tenido problemas con la justicia. Don Gerardo, carajo. Bueno, y Santa Elena hay muchas historias de Santa Elena. ¿Qué otra foto tenemos? Ah, bueno, esa es una llegada de Manuel a Barranquilla. Estaba promocionando algo, no recuerdo qué era. Mi papá lo acompañó a hacer el lobby al Heraldo, los atendieron enseguida. Es que en el año 72, cuando llegamos a Barranquilla, primero salimos de Panamá a San Andrés, y de San Andrés en barco y en avión hasta Barranquilla. Y mi papá, ahora yo pienso que él no quería, él se vino para Barranquilla porque este había sido su entorno, aquí estaba todo, ¿no? Pero él quería guardar mucha distancia con algunas personas, entre ellas Esther Forero, que estaba ahí, y ya mi papá venía con mi mamá y con nosotros. Entonces llamó a Manuel, y Manuel viajó ese mismo día. Manuel viajó, llegó en la noche al hotel donde estábamos, y al día siguiente salieron esas dos figuritas, Manuel Zapata Olivella y Jorge Artel, con la tarea de Manuel de conseguirle trabajo al poeta. Por supuesto que a las 10 de la mañana ya el poeta estaba trabajando en la Universidad del Atlántico, era el director de la biblioteca y le dieron unas horas. Entonces ya eso cambió. Y le dice mi mamá, se quedó varios días, y le dice mi mamá al poeta, le dice: Jorge, mucho cuidadito, van a salir a buscar la casa a donde vamos a vivir, pero mucho cuidadito con Manuel. Tú sabes que es atravesado y va a conseguir cualquier casa y no quiero eso. Eso fue lo primero que pasó. La primera casa que encontró Manuel, ahí nos fuimos, estuvimos como 6 meses. Papá compró una casa allá, listo. Pero Ligia Alcázar como que lo conocía también muy bien. Yo le contaba a 2 personas que acabo de conocer muy interesantes, una pareja, el profesor César Valencia y su señora, que está haciendo un doctorado, y el tema Artel hace parte de su tema, y hemos conversado bastante. Yo les contaba cómo las locuras que hacía Manuel. En el año 78, por ejemplo, hizo un congreso afroamericano en Cali, aquí en Cali. Y claro, invitó un montón de gente, a todos sin excepción. Yo era un niño, hospedó en un convento, a todos estaban en un convento. Bueno, sigamos. En el año 85 llega el Premio Nacional de Poesía por reconocimiento. Quiero contarles que la región Caribe tiene 3 poetas nacionales de Colombia por reconocimiento. En 1986, 85 Jorge Artel, en el 95 Meira del Mar, y en el año 2007 Giovanni Quesep. Giovanni está vivo, vive en Popayán, es de Cincelejo, de Cincé. Sí. Y esa es la carátula de un disco que grabó mi padre con fondos musicales de Leonor González Mina, que es madrina mía, en el año 60 en Sonolux. Ese quise colocar, pues. La caricatura no es de Obregón, de Alejandro, es de Elkin Obregón. Él murió en pandemia, el caricaturista antioqueño. Sigamos. En el año 2009 se cumple el centenario del poeta. El Ministerio de Cultura se portó muy bien, publicó, Julián lo tiene, publicó Tambores en la Noche. La Universidad de Cartagena hizo lo mismo, y la Universidad Externado, fueron dos Externado y la, ¿cómo que se llama la otra? La una es el Externado, la Javeriana, publicó Si yo fuera Tambor. Esa es una recopilación que hizo la profesora Graciela Maglia hace poquito. Bueno, y hace 3 años la Biblioteca Nacional digitalizó Tambores en la Noche dentro de la biblioteca, ¿cómo es que se llama?
Ahí está, Tambores en la Noche. Y hace poco una universidad brasilera me contactó por los derechos de autor y publicar una parte de Tambores en la Noche. Creo que son de Minas Gerais. Siguiente. Esta es la obra de mi padre, la obra completa, y está Tambores en la Noche en el 40, una segunda edición en México en el año 52. Sinú Riveras de Asombro Jubiloso. Ese es un poema que está dividido en 6 cantos. Está dedicado a sus ancestros maternos en Córdoba. Por el lado de la abuela, ¿no? De su madre. Poemas con botas y banderas, que es la poesía social. No es la muerte, es el morir. Es una novela escrita, publicada en el año 79. Por ahí se apareció ahora un señor y estaba vendiendo la novela, No es la muerte, es el morir. Yo me llevé, bueno, esas cosas pasan. En el año 2009 fui a Bogotá porque había 8, creo que había hecho un CD con la voz de papá en un cuadernillo muy bonito, y me fui también a Bogotá y coincidí con el Festival de Voz. Entonces me fui al Festival de Voz, anuncié el CD y lo vendí todo. Pero recorriendo las esquinas ponen siempre vendedores de revistas y de libros y cosas, y estaba el CD pirateado de mi papá. Yo estaba vendiéndolo en ese momento en 10,000 pesos y el señor lo vendía en 1,000 en una bolsita. Bueno, la colina victoriosa del año 80, y tengo que rescatar, ya es un poco más fácil, eso debe estar digitalizado, 852 notas que escribió el poeta en El Colombiano de Medellín, que ese fue su periódico, él era columnista del Colombiano, desde el año 74 hasta 1992. Era muy amigo de Zuleta Ferrer, Juan Zuleta Ferrer y Juan Gómez Martínez, mucho más de Juan Zuleta. Y Alberto Aguirre, sí. ¿Sigamos? Bueno, ese señor que está con Manuel es Lawrence Prescott. Ahorita estuvieron hablando de él, norteamericano. Escribió este libro, lástima que no logré la nitidez. Es una novela, se llama Jorge Artel, Sin odios ni temores y la lucha racial, ¿no? Y acá está, aquí lo quise poner con Manuel, y acá está con el poeta en Barranquilla, en la Universidad Simón Bolívar, ¿no? Con Prescott nos conocimos desde 1974, cuando fue a Medellín a conocer a mi papá y empezó a hacer este libro, que lo terminó en el año 92. 92 publicó el libro. Lawrence Prescott. Lawrence escribió muchísimo en Afro-Hispanic Review, porque este señor que usted mencionó, Marvin Lewis, es uno de los americanistas, ¿no? Sigamos. Algunas caricaturas que he encontrado de Artel. Grau, aquel es Obregón, y este señor, tengo el nombre pero no lo recuerdo. No lo veo bien. Las otras son de los años 40 y 50. ¿Seguimos? Ese es uno de los poemas que más gustan de Artel, que se llama Bullerengue. Si yo fuera tambor, mi negra sonara namá pa' ti, mi negra pa' ti. Si maraca fuera yo, sonara solo pa' ti. Quisiera volverme gaita y sonar nada más que para ti. Y si fuera tamborito, currucutearía bajito, bajito, pero bien bajito, para que bailaras para mí, mi negra, para mí nada más que para mí. ¿Qué sigue? Bueno, devuélvete. Listo. Yo quiero terminar mi presentación. Que escuchen un poema, pero los quiero dejar con un videíto que dura 4 minutos del poeta. Entonces pongamos el último poema, la última voz. El 3. Fuego. Lo dedico al poeta Gustavo Ibarra Merlán con todo cariño y aprecio.
Mi hijo juega solitario con su tanque de guerra. Dispara. Ingenuamente sabio, imita el lenguaje de las balas. Finge un desembarco y se toma la playa. Da unos pasos, cae muerto. Yo me digo mirándolo en silencio: hijo mío, que nunca en la vida sea realidad tu juego, que no suceda, pero si ha de ser cierto, y aunque mucho te ame, sea solo por la paz, por un mundo sin clases y una justicia total sobre la tierra. Ese es el poema Juego, hace parte de su incursión en la poesía social, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, entonces quiero agradecerles mucho por haberme escuchado, por permitirme participar hoy haciendo una breve semblanza de mi padre, y quiero dejarlos con un documental muy bonito que se hizo en el año 80. No lo pudimos ver, 81, no lo pudimos ver porque nos fuimos de Medellín para Panamá, y las personas mayores recordarán que antes de comenzar la película se pasaba un filme colombiano. Entonces ese filme hizo parte de esos que se pasaban en las salas de cine. El señor que lo filmó es hermano de un cómico que conocimos en Sábados Felices. Era Oscar, el señor que decía que con gente de mal genio no se puede tratar. ¿Cómo era que se llamaba el señor? ¿Ah? No. Meléndez, Oscar Meléndez. El hermano de Oscar Meléndez es cineasta, vive ahora en el Quindío. Lo localicé, estuvo perdido muchos años en México y volvimos a conversar, y fue la persona que hizo la filmación esta en Santa Elena. Es el filme, dura 4 minuticos. Muchísimas gracias. ¿Cómo? El de la firma. No. Al profe Julián Malatesta, muchas gracias por su amistad, por dejarse ver después de 30 años y por haberme presentado. Vamos. Voy a dar inicio a este recital. He escogido algunos poemas marinos porque en mí la emoción marina es perenne, tal vez debido a la situación de mi ciudad natal frente al mar, y porque nunca olvidaré que en noches de tormenta mi madre se postraba ante un viejo Cristo de la casa y decía una oración por los marineros. Decía: por los marineros, Señor, aplaca esta borrasca, por los pobres marineros que andan en el mar. Los tambores en la noche parece que siguieran nuestros pasos. Tambores que suenan como fatigados en los sombríos rincones portuarios, en los bares oscuros, aquelárricos, donde ceñudos lobos se fuman las horas, plasmando en sus pupilas un confuso motivo de rutas perdidas, de banderas y mástiles y proas. Los tambores en la noche son como un grito humano. Trémulos de música les he oído gemir cuando esos hombres que llevan la emoción en las manos les arrancan la angustia de una oscura saudade, de una íntima añoranza donde vigila el alma dulcemente salvaje de mi vibrante raza con sus siglos mojados en quejumbres de gaitas. Los tambores en la noche parece que siguieran nuestros pasos.
tambores misteriosos que resuenan en las enramadas de los rudos boteros, acompasando el golpe con los cantos de los decimeros, con el grito blasfemo y la algazara, con los juramentos de los marineros, en tanto que se anuncia tras los gibosos montes un caprichoso recorte de mañana. Los tambores en la noche hablan y es su voz una llamada tan honda, tan fuerte y clara que parece como si fueran sonándonos en el alma. La voz de los ancestros. Oigo galopar los vientos bajo la sombra musical del puerto. Los vientos, mil caminos ebrios y sedientos, repujados de gritos ancestrales, se lanzan al mar. Voces en ellos hablan de una antigua tortura, voces claras para el alma, turbia de sed y de ebriedad. ¿De qué angustia remota será el signo fatal que sella mi estanero de claves imprecisas? Oigo galopar los vientos, sus voces desprendidas de lo más hondo del tiempo me devuelven un eco de tamboriles muertos, de quejumbres perdidas en no sé cuál tierra ignota donde cesó la luz de las hogueras con las notas de la última luz.